¿Cómo está? Comienza el programa Es Noticia. Usted se preguntará de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, hoy es noticia Brasil. Miles de ciudadanos provenientes de diversas regiones del país acompañaron el registro formal de la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Movimientos sociales y dirigentes del Partido de los Trabajadores celebraron en Brasilia la inscripción del líder obrero en la contienda de octubre próximo. También es noticia Paraguay. Mario Abdo Benítez se juramentó este miércoles como presidente por un periodo de 5 años. El representante del Partido Colorado recibió la banda presidencial de manos del titular del Congreso. Prometió trabajar por la transparencia y combatir la corrupción que aqueja a las instituciones de ese país suramericano. Y por último es noticia argentina. Fracasó en el Senado el intento de aprobar, el allanamiento de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández, solicitado por el juez Claudio Bonadío. Ante la falta de quórum, la discusión, denunciada como un acto de persecución judicial, tuvo que ser reprogramada. Lo vamos a analizar en nuestro programa. Acompáñenos. En Noticia Brasil, se lo decía en el preanuncio, hoy, 15 de agosto, se realizó la inscripción de la candidatura a las presidenciales de octubre del líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Y esto se da en el contexto de movilizaciones sociales en apoyo a su excarcelación. La víspera se unieron en Brasilia, la capital, las 3 columnas de la marcha convocada por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Cerca de 50.000 brasileños se movilizaron hasta el Tribunal Superior Electoral en la capital para acompañar la inscripción del líder obrero como candidato a la presidencia del país. La jornada concluyó con un acto político-cultural liderado por la expresidenta Dilma Rousseff y la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. La senadora Gleisi Hoffmann tiene aquí el papel que prueba, que muestra que registramos a Lula como candidato a la presidencia del Brasil. Rousseff recalcó que la lucha y la denuncia deben continuar para acabar con el retroceso de los derechos sociales que se han perdido desde que el presidente no electo Michel Temer tomara el poder luego del impeachment en contra de la mandataria. A esos golpistas nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque queríamos acabar con el retroceso de los derechos sociales. Lula libre representa la victoria de la democracia en nuestro país. Lula candidato representa la democracia de nuestro país. Ellos pueden habernos dado un golpe en el año 2016. Comenzando por un impeachment, un juicio político sin crimen de responsabilidad. Son golpistas que no reconocen el resultado de 54,5 millones de votos que ustedes me dieron. El ahora candidato presidencial del PT se comunicó con todos los asistentes por medio de una carta en la que agradeció el apoyo recibido durante estos meses desde su encarcelamiento el pasado 7 de abril y en la que denunció que su detención, además de injusta, no está sustentada en pruebas materiales. Lula insistió en que su eventual llegada a la presidencia de Brasil ayudará a retomar la senda democrática. Un mes y 3 días, Sérgio Moro usó de su cargo de juiz. Hace un mes y 3 días, Sergio Moro dejó de ser un juez para cometer un acto político. Él me condenó por la práctica de actos indeterminados para tratar de sacarme de las elecciones. Una trama dirigida por O Globo por un caso de un departamento que no ha sido comprobado. Moro, junto a los otros jueces, confirmaron mi condena en segunda instancia. Los insto a que presenten alguna prueba material que pruebe que soy el propietario de ese inmueble. Presenten alguna prueba material de que soy propietario de aquel inmueble.
Lula da Silva, quien duplica en intención de voto a su más cercano competidor, a pesar de estar en prisión, deberá esperar que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie respecto a si su candidatura será aceptada o no. En caso de que el fallo sea negativo, el Partido de los Trabajadores podrá recurrir al Tribunal Superior Federal para insistir en la materia. El TSE tiene hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro electoral de Lula. Su fórmula vicepresidencial, Fernando Haddad, pidió el martes que la candidatura sea analizada con criterio y acusó a sus adversarios y a la prensa de estar ejerciendo presión. Vamos entonces a hacer el repaso de la jornada. Para ahí me voy a apoyar con el compañero André Vieira, que se encuentra justamente en la capital brasileña. Saludos, André. ¿Cómo ha estado este día miércoles? Lleno de euforia, me imagino, por parte del pueblo brasileño, sobre todo los que participaron en esta mega movilización. André. Un mar rojo, Rey. Buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia. Fue uno de los momentos más emocionantes de los últimos días, de los últimos tiempos, Rey. Una movilización. Hace mucho que nosotros no hemos visto una movilización así para una inscripción de un candidato a presidente. Pues, por ejemplo, a los otros candidatos que se han presentado también a esta disputa, nosotros no hemos visto ninguna movilización con este tamaño. Estamos hablando de 50.000 personas, Rey. Personas que viajaron por 3 días, por 4 días. Personas que en este momento ya están regresando a sus casas, viajarán por días, pero salen de aquí victoriosas por haber registrado Lula da Silva en este marco de este último día de la inscripción de las candidaturas de los presidenciales aquí de Brasil. Ahora, Rey, empieza una nueva batalla. Eso porque ahora con la inscripción de la candidatura de Lula da Silva, ahora vienen los recursos. Ya hay 3 recursos contra la candidatura de Lula da Silva. Primero, de un joven aquí de la extrema derecha que ya presentó un recurso. Segundo, un actor pornográfico aquí de Brasil, que es aliado de Michel Temer, también presentó un recurso. Y por fin, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, quien también presentó un recurso para impedir la candidatura de Lula da Silva. Ahora el Tribunal Superior Electoral tiene hasta el día lunes para analizar estos recursos y para definir si Lula si será o no candidato. Pero luego de esa decisión también caberá al Partido de los Trabajadores algunos recursos. Ustedes comentaban que el Tribunal Superior Electoral tiene hasta septiembre para decidir esta cuestión, pero por aquí ya hablaron los ministros ahí del Tribunal Superior Electoral que esto será analizado con rapidez, así como fue también el juicio de Lula da Silva. Todo lo que tiene que ver con Lula da Silva, la justicia trabaja de forma muy acelerada y los movimientos sociales denuncian que es justamente para impedir la candidatura de Lula da Silva. Luego del golpe de Estado, el golpe se consuma, así habló Dilma Rousseff en el día de hoy, se consuma con la prisión de Lula da Silva y con su impedimento de participar en estas elecciones, Rey. Muchas gracias, André, por toda esta información de la cual voy a tomar para someter a análisis el tema, y lo voy a hacer con Giselle Hicobun, doctora en Derecho, profesora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya es un hecho, Lula es candidato a la presidencia. ¿Cómo calificar este paso? Bueno, creo que fue un hecho histórico para todo el Brasil. Mira que es una elección totalmente atípica en la historia de nuestro país, porque la principal lideranza del pueblo brasileño está encarcelado hace 4 meses, ¿no? Encarcelado por una condena absolutamente injusta, por un juicio político que tenía absolutamente el rol de evitar su candidatura. Entonces, en la marcha, toda movimentación social y de los movimientos sociales, como ustedes mismos ya enseñaron ahí, demuestra que no hay otra posibilidad de sacar el país de la crisis que no sea por una candidatura justa, legítima, del candidato que tiene más intenciones de voto en todo el proceso, ¿no? Ahora, Giselle, sin embargo, el Tribunal Superior de Elecciones debe decidir si valida o no esta candidatura de Lula. ¿Podrá rechazarla dada la altísima intención de voto que, como bien acaba de usted de decir, acapara el líder del Partido de los Trabajadores? ¿Es cierto que habrá que acudir al TSF?
Desde el impeachment del Dilma, la principal intención del golpe y del estado de excepción que estamos viviendo hasta hoy era inclusive para evitar la candidatura de cualquier candidato indicado por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchos señales de mucha gente, incluso de la propia presidenta ahora del Tribunal Superior Electoral, que ya acaba de tomar pose en el día de ayer, ¿no?, que incluso podría tomar medidas de oficio para impugnar cualquier candidatura. Entonces, lamentablemente, hay indicios fuertes de que realmente habrá una aceptación, el deferimiento de la impugnación. Sin embargo, toda presión social de los movimientos del pueblo, ¿no? Pero hay un proceso. Tenemos que comprender que los pedidos pueden ser hechos hasta 5 días después de la publicación oficial de las candidaturas, ¿no?, por medio de un edital del Tribunal Superior Electoral. Después hay todo un proceso con plazos de notificación, contestación, coactiva de testigos, o sea, es un proceso que tiene fecha para dar una solución final, pero que todavía sigue teniendo la posibilidad de recursos al Tribunal Constitucional. Entonces, entendemos que hay un largo camino que debe ser respetado porque es la ley electoral y hay principios constitucionales en juego también que deben ser preservados. Ahora, en el día de hoy en Brasil ya no tenemos seguridad jurídica, ¿no? Entonces, todo es posible, ¿no? Incluso hay un esfuerzo de la Fiscalía para tener la máxima celeridad posible sobre el tema, ¿no? Porque no se habla en otra cosa en Brasil que no de la candidatura de Lula. Incluso el primer debate público entre los candidatos, Lula no estaba porque fue impedido, ¿no? Está en cárcel, pero salió vencedor porque queda ahí un vacío que todos sabemos por una ausencia sentida de la principal candidatura del país, ¿no? ¿Podría este hecho ocurrido hoy, que además las imágenes fueron más que elocuentes con esa mega movilización social que, como dicen justamente los medios de prensa, incluso brasileños, el pueblo acudió a inscribir a Lula, ¿podrá ser este un elemento, un catalizador para sacar de la prisión a Lula? Debería, ¿no? Porque tenemos que recuperar nuestra democracia, ¿no? Bueno, desde que salió Dilma, el Brasil está profundamente en crisis política, económica, institucional, con un poder judicial que está haciendo un activismo político ya históricamente no registrado por nuestra historia, ¿no? Y sería una gran oportunidad del propio tribunal dar una demostración de que realmente la democracia es el valor fundamental de una república, ¿no? Pero vamos a ver, porque la técnica jurídica, una mala técnica, tiene que decir, ¿no? Una interpretación muchas veces que no respecta a la Constitución tiene se llevado a cabo con objetivos políticos, ¿no? Especialmente para rechazar candidatos, porque no se puede ganar los candidatos del actual gobierno o los simpatizantes de la derecha no tienen legitimidad popular. Entonces, si no hay una intervención jurídica, ellos seguramente no van a ganar el poder, ¿no? Y lamentablemente lo que están haciendo hasta el día de hoy es para sacar la posibilidad de una elección justa, ¿no? Con un candidato legalmente constituido, ¿no? Bueno, tenemos que tener esperanza siempre, ¿no?, en la democracia. Entonces sería una oportunidad de demostrar una grandeza del propio Tribunal Superior, reforzando principios democráticos importantes y reconociendo que es la voluntad popular. Pero hay una gran medida, una media poderosa e intereses oscuros y ciertamente van también a ser llevados en cuenta, ¿no? Y en caso de que se pongan de manifiesto, de que primen esos intereses oscuros que usted acaba de mencionar, o sea, dado ese también posible escenario de que el Tribunal Supremo se pronuncie contra la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cuál sería el escenario político de Brasil? ¿Cómo silenciar a tantas voces que ya le han depositado su confianza al candidato a la presidencia?
Bien, bueno, el Partido de Trabajadores estableció una estrategia que es, junto con el partido PCdoB, de reemplazar la candidatura de Lula, sí impugnada, ¿no? Por la candidatura del actual vice, que es Fernando Haddad, y de Manuela Dávila. Entonces, hay una estrategia ya formalizada, ya publicizada por el propio partido, de que una eventual impugnación, por lo tanto, será reemplazada por una candidatura del propio miembro del Partido de los Trabajadores en una coalición con otros partidos, ¿no? Especialmente Manuela Dávila, porque es una lideranza femenina importante, hizo una campaña muy bonita por el país, y tiene manifestaciones importantes en términos también de defensa popular y de otros temas de crucial importancia, ¿no? Y creemos que la fuerza simbólica, el capital político de Lula podrá quizá ser reemplazado para esos posibles candidatos, ¿no? En Gisela, caso de indeferimiento, ¿no? De impugnación. Tal cual. Gisela, muchísimas gracias por estas explicaciones para Telesur. Yo que agradezco. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gisela Cobun nos estaba acompañando desde Brasil. Vamos entonces a recomendarle la lectura de lo que publica el sitio digital Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Entenda por qué a Lula puede concorrer a elecciones de octubre, o sea, entienda por qué Lula puede presentarse a las elecciones de octubre. Y aquí, a modo de bajante, dice que en el año 2016, 145 candidatos a las prefecturas se disputaron elecciones estando sometidos a procesos judiciales. Cerca del 70% de ellos revirtieron el indiferimiento. Bueno, pues usted puede leer este medio, que además aparece en su versión en español. Este artículo lo puede encontrar acá en su traducción para entender por qué Lula puede participar en las elecciones de octubre. Y esto nos va a dar mucha más claridad sobre el panorama electoral de aquí al 7 de octubre. Y recuerde, Lula ya es candidato a la presidencia. Vamos a marcar una pausa. Al regreso, se lo decía, es noticia Paraguay. ¿Por qué? Porque Mario Abdo Benítez se juramentó este miércoles como presidente por un periodo de 5 años. El representante del Partido Colorado recibió la banda presidencial de manos del titular del Congreso. Prometió trabajar por la transparencia y combatir la corrupción que aqueja a las instituciones de ese país. Hay una nota ahí al pie, y es que no asistió a estos actos el presidente saliente, Horacio Cartes. Le contamos más al regreso. Es noticia Paraguay. El conservador Mario Abdo Benítez se juramentó hoy como presidente por los próximos 5 años tras imponerse en las elecciones de abril pasado. Los ciudadanos lo reciben ¿cómo? Con protestas de calle. El nuevo jefe de Estado deberá desmarcarse de los vínculos que lo atan a la dictadura de Alfredo Stroessner y lograr un consenso con la oposición. Mario Abdo Benítez asumió este miércoles la presidencia de Paraguay tras haber vencido en las elecciones del pasado 22 de abril. El representante del Partido Colorado recibió la banda presidencial de manos del titular del Congreso, Silvio Ovelar, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno a la que asistieron los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia, entre otras naciones. En su primer discurso como presidente, Abdo habló de la necesidad de más inversiones y mejor educación y salud para la nación. También reconoció la grave crisis de la clase política paraguaya por casos de corrupción que involucran mayormente a legisladores del oficialismo y prometió trabajar por la transparencia. La impunidad es el cáncer a vencer. ¿O cuánto tiempo más nuestro pueblo va a aguantar una justicia implacable y rígida como el acero para los ciudadanos más humildes,
y complaciente y cómplice para aquellos que tienen influencia en nuestro país. Pese a la prohibición del gobierno de movilizaciones en la capital, Asunción, mientras se desarrollaba el acto de imposición de Abdo, diversas organizaciones sociales salieron a las calles para rechazar la vieja política paraguaya y exigir el fin de la impunidad para legisladores que tienen deudas pendientes con la justicia. El nuevo presidente está llamado a escapar de la sombra de su padre, el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, un período marcado por cientos de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, Abdo tendrá que forjar alianzas que le permitan gobernar, pues el tradicional partido no tiene mayoría en el Senado. Cuenta con apenas 17 de los 45 curules en el Congreso, y aunque sí es mayoría en la Cámara de Diputados con 41 de los 80 escaños, los enfrentamientos en lo interno de la tolda dificultan la tarea. La ausencia en su juramentación del mandatario saliente Horacio Cartes y de otros 27 legisladores colorados evidenció las fracturas. Vamos al análisis. Desde Asunción nos acompaña Cecilia Buick, politóloga, investigadora, militante del movimiento 15 de junio. Bienvenida a Es Noticia. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches, Rey, a vos y a toda la audiencia que nos está acompañando en Telesur esta noche. ¿Cómo definir a Mario Abdo Benítez? Mira, yo creo que tenemos primero que entender que el gobierno de Mario Abdo es una continuidad del proyecto conservador que está hoy día instalado en nuestro país y que es un gobierno que continúa luego del golpe de Estado del 2012, de la ruptura democrática llevada adelante en 2012, y que a su vez es un gobierno que asume con una grave crisis ya de inicio con fraude electoral. Es en los datos oficiales, descontando todos los votos que han claramente estado manipulados por el fraude electoral que ha sido denunciado desde el inicio, el margen con el que gana Mario Abdo es el menor margen de toda la historia de la transición democrática de Paraguay. Gana con una mínima diferencia de 3,7%. Que sin embargo, con todas las denuncias de fraude electoral que desde el inicio han marcado este proceso de cambio de gobierno, nos muestran que asume un nuevo gobierno que de entrada ya parte de una ausencia de legitimidad y de consenso ciudadano y que no es más que la continuación de un proyecto político autoritario y entreguista que viene tanto desde el golpe de Estado desde el 2012 como justamente desde el origen de este proyecto en la dictadura cívico-militar estronista. ¿Qué país le deja Horacio Cartes a Mario Abdo Benítez? El país que deja Horacio Cartes a Mario Abdo Benítez es un país que está en una profunda crisis. Por un lado, Paraguay está en una profunda crisis económica que la viene paliando y buscando aliviar el endeudamiento del Estado con los grandes capitales internacionales. El gobierno de Horacio Cartes ha triplicado la deuda externa y ha continuado el pago de las deudas ilegales de las entidades binacionales de Itaipú y de Yacyretá. Y es una política de endeudamiento que el gobierno entrante de Mario Abdo plantea continuar. Y asimismo una grave crisis económica sustentada en la profundización del latifundio que viene manteniendo en el atraso a nuestro país, en la entrega de recursos naturales estratégicos como la energía o como los minerales y hidrocarburos a grandes empresas extranjeras transnacionales, y eso acompañado con una política de cercenamiento de libertades y de derechos básicos y de persecución y represión a las distintas organizaciones sociales y políticas en el país. Un país que ha retrocedido en sus garantías y en sus libertades democráticas conquistadas y que está empeñando justamente a través del endeudamiento del Estado y la ampliación de el latifundio y la entrega de los recursos naturales, el atraso y la miseria en el país. ¿Pudiera entonces verse esto como una profundización, una radicalización, quiero decir, con la asunción de Mario Abdo Benítez, de lo que ya deja Horacio Cartes? Lo pregunto porque el propio Mario Abdo Benítez se manifiesta como un fuerte crítico a la gestión de Cartes. Sí, ahí tenemos que entender que por un lado existen claramente disputas y divisiones al interno del Partido Colorado como expresión política por un lado, que son a su vez disputas internas dentro de las distintas facciones de la burguesía, que tienen que ver con las disputas propias de poder en un lado, pero tiene que ver también con diferencias en términos de los proyectos económicos existentes y de la apropiación tanto de los recursos como de las rentas en el país. Sí hay una disputa interburguesa que se está llevando adelante,
pero el proyecto político y económico que representa hoy día Mario Abdo, sustentado en el endeudamiento del Estado, en la expansión del latifundio, en la alianza con el imperialismo norteamericano, el subimperialismo brasileño, es el mismo, ¿no? Es un proyecto de dependencia y de atraso que lo ha profundizado Horacio Cartes luego del golpe de Estado y es la continuación que viene a traer Mario Abdo. Con un cambio de actores, por lo cual es más que nada una cuestión de propaganda y de marketing, presentarse como opositor, pero que no difiere en el contenido de ese proyecto, sino en quiénes son los actores concretos dentro de las acciones de la burguesía que se están beneficiando con ese proyecto. ¿Qué pudiéramos entonces esperar de esta gestión? De un presidente que promete, como le decíamos, garantizar la democracia en Paraguay, pero a que le unen además fuertes lazos, volviendo a la reflexión inicial suya, fuertes lazos, en este caso por familia, con la dictadura de Alfredo Stroessner. Él, hay que recordar, siempre es el hijo de una de las manos derechas del genocida y dictador Alfredo Stroessner, del secretario privado Mario Abdo, pero no solamente tiene que ver con los vínculos familiares que lo unen, sino que él representa y reivindica el mismo proyecto que económica y políticamente ha sustentado la dictadura, que es un proyecto justamente de entrega de toda la soberanía nacional a los capitales extranjeros y la apropiación de las migajas de esa entrega por una pequeña élite de la clase política y de la burguesía paraguaya, ¿no? Entonces, ese mismo proyecto de la dictadura es lo que hoy Mario Abdo viene a desarrollar en un marco ya de muchas conquistas de democracias y de derechos, ante las cuales justamente hoy se corre el riesgo de tener un retroceso. ¿Qué esperar de este nuevo gobierno? Pues esperar las políticas que ya el mismo gobierno ha anunciado, que vienen a ser la profundización, por un lado, del endeudamiento del Estado paraguayo con los capitales extranjeros, nuevas emisiones de bonos soberanos y nuevas deudas a ser asumidas, que tienen que ver justamente con la crisis económica en la cual está sumido el país y con la crisis también internacional del capital, que está exigiendo cada vez más a nuestros países de América Latina el endeudamiento como forma de paliar esa crisis, ¿no? O sea, ahí tenemos justamente a Argentina y el préstamo millonario que asumió con el FMI. Entonces, junto con este nuevo endeudamiento, también tenemos que esperar los ajustes ya también anunciados por este gobierno, ¿no? La ley de pensiones que está justamente en estudio y a punto de ser aprobada en el Congreso Nacional, fuertemente criticada por todos los sindicatos, los gremios inclusive empresariales y de trabajadores. También ajustes laborales que se están buscando realizar con la flexibilización del Código Laboral y nuevas leyes en estudio como la ley del empleo parcial. La entrega de nuestra soberanía nacional, por un lado, con la aceptación de la deuda ilegal de la entidad binacional de Yacyretá, que es algo que cerró el gobierno de Cartes ahora de salida, y que Mario Abdo, si bien se había presentado como un crítico a esta entrega de Yacyretá durante la campaña electoral, hoy es un cómplice y está aprobando con el silencio esta entrega realizada solamente en estos días anteriores. Y que tiene también justamente el desafío de revisar el tratado antinacional de Itaipú, que tiene un punto de cumplir 50 años en el año 2023 y que es una tarea que le va a tocar a este gobierno, donde las proyecciones con el antecedente de Yacyretá muestran también una antesala de una posible nueva entrega de soberanía en Itaipú, como lo está haciendo en Yacyretá. Y eso va a venir de la mano con la profundización justamente del latifundio, de la entrega de recursos naturales estratégicos como la tierra, la energía, los minerales, hidrocarburos, a los capitales privados y extranjeros, el avance de los proyectos de privatización, inclusive en esferas como la educación y también otras esferas de bienes e infraestructura pública con la ley ya aprobada de la llamada alianza público-privada, que no es más que la concesión justamente de los bienes y servicios públicos al sector privado, y eso de la mano una política que se presenta ya de represión y de persecución para poder garantizar, entre comillas, ¿no?, la tranquilidad para la clase política y las distintas facciones de la burguesía para poder manejar esta crisis económica en la que se encuentra, ¿no? Y eso tiene su primera expresión en que la medida que adopta la Policía Nacional el día de ayer para este día de asunción de mando es prohibir las movilizaciones ciudadanas en la capital, justamente ante
las distintas convocatorias de todos los sectores sociales y políticos a la movilización que de hecho tuvo lugar el día de hoy pese a la prohibición. Es así, Cecilia, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a usted. Lo propio. Cecilia Buy, politóloga, investigadora, militante del movimiento 15 de junio. Y aquí le dejo la lectura de este artículo que nos habla justamente de la simbología, ¿no?, que rodea a Mario Abdo Benítez. Vea este titular: Mario Abdo Benítez se traslada en auto que usaba Stroessner. Tal como se había anunciado, el flamante presidente Mario Abdo Benítez, dice este medio de comunicación, utilizó el Chevrolet Caprice durante el acto de Asunción este miércoles. Es el mismo vehículo que Alfredo Stroessner usaba durante su régimen dictatorial. Y ahí está la fotografía, que no nos deja mentir. Con esas imágenes, le invito a marcar otra pausa. Al regreso es Noticia Argentina, muy cerca del Paraguay. Fracasó hoy en el Senado el intento de aprobar el allanamiento de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández, solicitado por el juez Claudio Bonadío. Ante la falta de quórum, la discusión denunciada como un acto de persecución judicial tuvo que ser reprogramada en un día en que coincide con la toma de posesión de Mario Abdo Benítez, a la cual asistió Mauricio Macri. En ausencia de Macri, esto pasaba en la Argentina, le cuento al regreso. Es Noticia Argentina. Este miércoles fracasó el intento de aprobar en el Senado el allanamiento de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández, solicitado por el juez Claudio Bonadío. Ante la falta de quórum, la decisión fue denunciada como un acto de persecución judicial, tuvo que ser reprogramada. Vamos a ver los detalles. El Senado argentino tuvo que aplazar el debate sobre los allanamientos a la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández porque no hubo quórum. Se estableció una nueva convocatoria para el próximo 22 de agosto. La reunión debía contar con 37 senadores, pero solo se presentaron 36 al recinto, por lo que el pedido del juez Claudio Bonadío para allanar 3 propiedades a la exmandataria no se discutió a falta de un legislador. El magistrado, conocido por su personal animadversión por Fernández, había solicitado el permiso a la Cámara Alta para ingresar a los domicilios de la expresidenta en Recoleta, Río Gallegos y El Calafate, por el caso sobre supuestos pagos de sobornos en obras públicas durante su gestión como presidenta. Se esperaba que en el Congreso se discutiera también la llamada extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado recuperar los bienes obtenidos y usados por el delito. Según la Ley de Fueros 25.320, el Senado debe votar si autoriza o no a Bonadío a realizar los allanamientos por los fueros parlamentarios de Fernández, quien ha denunciado repetidamente una embestida judicial y política en su contra. La víspera, la Policía Federal allanó el edificio donde reside Cristina Fernández en Buenos Aires, pero no ingresó a sus propiedades. El abogado defensor de la expresidenta, Gregorio Dalbón, declaró a los medios que el hecho fue un avasallamiento de la intimidad y un circo de los medios para promover la aprobación del allanamiento por parte del Senado. Agregó que Argentina enfrenta un momento de precolapso del gobierno de Macri, quien ha hecho que el país se acerque a la situación económica padecida en 2001. También la periodista Estela Caloni afirmó en una entrevista para esta casa de noticias que contra la expresidenta argentina se está repitiendo el mismo guión usado en Brasil contra Lula da Silva, e indicó que el gobierno de la Alianza Cambiemos ha hecho uso de jueces y fiscales captados por Estados Unidos para arremeter contra Cristina Fernández y otros funcionarios de su ejecutivo. Y justamente con Stella Caloni vamos a dialogar a continuación, periodista, escritora, investigadora, que nos acompaña con mucha gentileza siempre desde la Argentina. ¿Cómo está, Stella? ¿Cómo está, Rey? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Stella, se reanuda la causa contra Cristina Fernández días después, de dictarse condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Van por todo lo que recuerde a la era Kirchner.
Exactamente. Es gravísima la situación porque se están violando todas las normas jurídicas habidas y por haber. Este día de hoy ha sido en ese sentido un día salvaje, como le dicen aquí. Cristina Kirchner está juzgada, en este caso ya va la 6ª causa, de las cuales 5 han sido armadas por este juez Claudio Bonadío, que él a su vez tiene 50 causas por mal desempeño, por varias causas denunciado por diversos grupos sociales en diversas circunstancias, a las que están guardadas en un cajón. Es decir, el juez Bonadío no podría juzgar a Cristina Kirchner porque fue un enemigo político declarado durante su gobierno. Es decir, instaló un juicio por el dólar a futuro. Bueno, cinco demandas tiene en sus manos y hay otra demanda que tiene otro juez. Hasta ahora nunca pudieron probar nada, como no se probó nada en el caso del vicepresidente Amado Boudou, que fue condenado a 5 años de prisión, 5 años y 10 meses de prisión, sin que hubiera ninguna prueba de aquello de lo que se lo acusaba. Lo mismo está sucediendo ahora. Pensemos que parte de un cuaderno, de unos cuadernos escritos por un chofer, que a la vez que era chofer, evidentemente era escritor, escribía el diario de su vida, pero un diario que las fotocopias, está todo armado en base a la fotocopia, ni siquiera se han detenido, porque él dijo que quemó, dijo el chofer Oscar Centeno, que ha pertenecido al ejército en las épocas de la dictadura. Fíjense ustedes un detalle, así como los que presentaron en la causa de Boudou, también hay exmilitares que participaron durante la época de la dictadura militar, entre 1976 y 1983 en este país, pero y en servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, estos cuadernos dice que fueron quemados. ¿Dónde alguien ha visto que un juez parta de una fotocopia donde no ha podido establecer si la caligrafía pertenece al denunciante o no pertenece? Es decir, es insólito. Pero aparte de eso, hay un montón de nombres. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy, por ejemplo, en este día, el Senado no pudo votar los allanamientos, aunque ya le han allanado la casa a la presidenta, han allanado lugares de la presidenta en Río Gallegos, donde está su casa. Ha habido incluso Santa Cruz. amedrentamientos, decían las autoridades a principios de semana, con el allanamiento a 2 apartamentos del mismo edificio donde reside la expresidenta, hoy senadora. Movilidad con perros y policías que rompieron porque dice que había unas paredes huecas, lo cual es una cosa insólita lo que sucedió, para amedrentar y hacer que los vecinos de ese edificio, de una casa de departamentos, pidan que se vaya la presidenta de ahí. Es la parte de la persecución, pero hoy ha llegado a un punto que es hilarante la confesión de un exfuncionario del gobierno que se llama Claudio Uberti. Este funcionario dice que él vio, por ejemplo, cuando murió el presidente Kirchner, entró al dormitorio de los Kirchner y vio sobre una cama $60 millones. ¿Cómo los contó? Los vio, los contó. Que ha trasladado bolsos, que Cristina sabía que estos bolsos llevaban dinero, pero nada de eso está probado. Vos podés decir que que entré a mi casa con un bolso y una valija. ¿Y cómo podés probar que llevabas dinero en ese bolso o esa valija? Entonces es tan insólita la declaración de este personaje. Ahora, Stella, hay algo aquí que me llama mucho la atención desde el punto de vista periodístico. Usted como muy reconocida periodista e investigadora que es, no quiero perder la oportunidad de preguntarle algo que ha afirmado. El gobierno de la Alianza Cambiemos ha hecho uso de jueces y fiscales captados por Estados Unidos para arremeter contra Cristina. ¿Cómo así? Exactamente, porque así como Sergio Moro en Brasil, Claudio Bonadío es uno de los tantos jueces que no solo lo dije yo, sino que hace 2 días
una columna muy larga del periodista y escritor Horacio Berbisky, habla del tema de la justicia, de los jueces formados en seminarios en Estados Unidos, porque existe incluso ahora una escuela en El Salvador que es para policías, pero para judiciales. Estos jueces que han ido y que el fiscal Cruz, un fiscal que en este momento está también, como todos los jueces, acaban de destituir a un juez porque con la habilidad que utiliza Macri, acaban de destituir a un juez porque ordenó parar los tarifazos que están afectando a la gente con una gravedad insólita. Y de esa misma manera ellos tienen jueces que han estado estudiando en Estados Unidos, que han sido cooptados por Estados Unidos, como Sergio Moro, que estuvo en el Departamento de Estado, que estuvo en el FBI en Estados Unidos, como Claudio Bonadío, que es parte activa de la Fundación Libertad, que pertenece a la Fundación Heritage de la CIA en Estados Unidos. Y todos estos jueces, este grupo de jueces que está ligado al gobierno de Macri y que mientras desplaza a jueces y fiscales cuando le da la gana, estos jueces son parte de los conformados y cooptados en Estados Unidos. Claudio Bonadío es un caso idéntico al de Sergio Moro, lo mismo que varios de los fiscales que están en este momento. Ya que está mencionando la figura de Sergio Moro, ¿qué puntos de contacto, Stella, existen entre lo que ocurre hoy en la Argentina con lo que le ha sucedido en Brasil a Lula, al expresidente Lula da Silva, que dicho sea de paso, hoy se postuló, hoy se presentó para hablar con mayor claridad la candidatura del Partido de los Trabajadores con Lula al frente? Sí, precisamente que está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo acompañando todo esto y estuvo hablando con la presidenta del tribunal allá, y hablé por teléfono con él, que estaba que le pidieron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que les explicaron que esto era una causa totalmente ilegal. Es igual que esto, es el mismo esquema que también utilizan en el Ecuador y que ya han utilizado en Bolivia y que quieren utilizarlo nuevamente en la campaña contra el presidente Evo Morales que está en estos días en acción. Y aquí, por ejemplo, con Dilma Rousseff tampoco hubo prueba alguna. ¿Se acuerdan ustedes que no se pudo establecer ninguna prueba? Con Lula no se puede, el departamento nunca fue de Lula, ese es su supuesto departamento, pero no importa, el juez determinó que tenía que estar preso, que no podía salir. No cumplieron con otro esquema de la justicia que ordenó la libertad de Lula, otro juez que ordenó la libertad de Lula, y acá tampoco cumplen con nada. Entonces, no le han probado nada a Cristina Kirchner hasta ahora. Imagínense, partiendo de unos cuadernos escritos de un chofer que además tomaba fotografías y hacía videos donde en ninguno tampoco se ve plata, se demuestra nada. Dice, yo llevé un bolso. Bueno, acaban de llevarse preso anoche después del allanamiento a su edificio, para que veamos cómo son las cosas. Acaban de llevar a declarar al portero, pero con el peligro de que si el portero del edificio no dice lo que le indica la policía y la justicia, queda preso por alguna causa de inmediato. Entonces, fíjense ustedes que el portero dice, sí, ellos entraban con bolso y valija. Con bolso y valija ellos iban todos los fines de semana a la casa que ellos tienen en el Calafate. Además, por eso todo es de una falsedad, es tan escandaloso que Ahora bien, ha paralizado Stella, a la población. No es un punto final lo que ocurrió hoy en el seno en el contexto de la sesión del Senado, quiero decir, sino que se reemplazó, se aplazó esta audiencia para el próximo miércoles. Entonces, ¿cuál podría ser el escenario? Y están chantajeando a gobernadores, a senadores, a diputados. Es como si existiera una mafia en el poder, en la forma en que se actúa, con todas estas mentiras. Pero además, fíjese usted qué gravísimo es que los medios, hoy un periodista que siempre habla contra Venezuela, contra todos los países en Infobae, titula, ¿qué más tenemos que esperar para que vaya presa Cristina?
otros de los analistas del grupo Clarín, que es el que ejerce una presión total, que tiene un diario escrito todos los días con unas portadas impresionantes, con las cuales están encubriendo lo que se había descubierto de los, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de esos aportes falsos de humildes ciudadanos supuestamente a las campañas de Cambiemos, que se habían apoderado de los nombres de un montón de gente para decir que habían hecho aportes de un dinero que ya estaba el juicio estuvo ahí, empezado. digamos que en primera línea la figura de la gobernadora. Exactamente, que es una de las candidatas y la figura del presidente también. Y estando eso en primer lugar, lo han tapado con esto, han tapado eso. Han tapado la presencia del FMI, dando órdenes en estos días. Ahora vienen nuevos aumentos, nuevos tarifazos. Han tapado ese escándalo que había, que ya estaban identificadas las personas afectadas por esos falsos aportes, y justo con todo esto tapan lo otro, y así van saliendo adelante, convirtiendo en un circo. Hay un senador de la propia Alianza Cambiemos que dijo, y si no hay pan hay circo, tiene que haber circo, y eso es lo que hay. Esto es un circo, pero un circo que está costando, que puede costar la vida de personas, porque hace 2 días, antes de ayer, cuando llegó la presidenta Cristina, iba saliendo de su casa una periodista, así como estos piden que la lleven presa el periodismo que trabaja con estos grupos mediáticos, que son criminales en su accionar, porque pueden matar a una persona sin disparar una bala, solo con acusaciones infames. Esa periodista le pegó, pero le pegó no equivocadamente porque se movió mal, no estiró el brazo y le pegó con un micrófono a la presidenta. Entonces estamos en una situación, mire, el país está en una situación gravísima, está cerca de una crisis parecida a la que tiró el país abajo en el 2001, tapando todo lo que está sucediendo, más la presencia del jefe del Pentágono, Matías, en este país, donde se habló de Venezuela, donde se pusieron de acuerdo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, donde se dio vía libre para avanzar en ese plan maestro famoso que yo denuncié no hace mucho tiempo, que está en vigencia, que lo ha tratado también el periodista Carlos Facio en México. Entonces, frente a todo esto que está sucediendo, lo tapan con este circo, y las portadas de los principales medios que trabajan para el presidente Macri, muy favorecidos económicamente por este presidente, son todas registran todo esto y tapan, encubren todo, la presencia de militares norteamericanos en el país. Pero usted no se preocupe, Estela, porque la verdad siempre saldrá a flote. Estela, muchísimas gracias. Estaría conversando con usted muchísimas horas sobre lo que acontece en la Argentina de hoy. Nadie mejor que usted por ser la gran cronista, ¿no?, de la Argentina contemporánea. Tal cual. Bueno, yo le agradezco mucho y los saludo. Por favor, gracias a usted. Muy especialmente a ustedes. Gracias a usted. Estela Caloni nos estaba acompañando esta noche en el programa Es Noticia. Bueno, si le parece, puede también consultar nuestro sitio digital www.telesurtv.net, que trae este título: Sin quórum, Senado no autoriza allanar propiedades de CFK, o sea, Cristina Fernández de Kirchner. Y con esa información ponemos el punto final a esta emisión de Es Noticia. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.